estamos de regreso a través de Saber Sin Fin en Verdadera Ciencia, con un tema que me parece que además resultó ser más apasionante de lo que creímos. Teníamos un buen rato intentando o planeando. Desde el primer programa salió como idea, ¿no? Se mencionó inclusive. Pero cuando empezamos a trabajar sobre el programa, nos pareció, a los dos nos resultó aún más interesante de lo que creíamos. Entonces, pues esperemos que la información que hoy traemos les agrade, pero sobre todo les cambie la forma de ver este movimiento que sin duda cambió pues la cara del siglo XX, ¿no? Y pues te parece, empezamos un poquito con lo que ya has dejado, con el asunto de los arios, ¿no? Que es... Mira, en ese momento recordemos que todo el movimiento del conocimiento estaba íntimamente ligado ya al despertar desde 1920, cuando inclusive la tecnología se empieza a hacer ya pues más propia de la humanidad. Empiezan a cundir esoteristas, magos, intérpretes de leyes antiguas. Vienen las primeras traducciones de textos sagrados. Se empieza a abrir pues los canales de conocimiento, aunque fuera de manera oculta, y prueba está que se termina fundando años después el ocultismo, ¿no? Donde se pensaba que todas estas ciencias eran evidentemente prohibidas, cuando todas estas ciencias son patrimonio de la humanidad. Es decir, todo aquello que enaltezca y traiga luz es patrimonio del mundo entero. En ese momento, ya cuando tenemos a Hitler en su adolescencia, completamente repudiado en muchas esferas, con traumas terribles de índole familiar. El programa pasado de Jorge Rodríguez Morgado habló extensamente sobre su biografía. Escúchelo, fue un gran programa. Un joven que inclusive se le negó la entrada a la Academia de Pintura cuando él pintaba maravillosamente, pero y en acuarela además, que es dificilísimo, pero todas sus figuras, sus pinturas siempre fueron muy sombrías, fueron extremadamente lúgubres y dentro de su andar, dentro de su repudio generalizado, se encuentra una revista que se llamaba Ostara, quien tomaba ideologías de este corte ocultista, y que buscaban encontrar pues la verdad detrás de todos los símbolos. Ahí fue cuando comienza, en esos años se comienza una revolución del propio pensamiento, y empiezas a descubrir que las doctrinas secretas podían llegar a la prensa, y este intento intento ideológico, que después por supuesto cuajo, fue de la atención de Adolf Hitler, ¿no? Entonces se mete de lleno y empieza a estudiar la doctrina del Nuevo Templo, de los caballeros del Nuevo Templo, de los nuevos caballeros templarios. ¿Les suena familiar? Siempre hay una constante en que se quieren arropar de órdenes que no pertenecen, y quererles tomar y componer historias a las cuales tampoco pueden estar ligadas, y sin embargo se forzan ideologías, y esta fue una de ellas, ¿no? Incluso se empata mucho con el asunto del rey Arturo, ¿no? Con todo, porque evidentemente Hitler era para ese momento católico, pero buscaba una identidad propia. Tenía inclusive Carl Gustav Jung, el padre de la doctrina de los arquetipos, de la sociología, dijo cuando analizó a Hitler: ese hombre está vacío. Y mucho se habló de que estaba endemoniado, ¿no? Que inclusive se contaba que el Papa había realizado 3 o 4 exorcismos desde el Vaticano, ¿no? Lo interesante aquí es que no era un hombre endemoniado, sino un hombre extremadamente culto, y que supo manipular las frecuencias, la ideología
y la mente de las masas, el imaginario colectivo, y lo supo trabajar perfectamente, y además se concatenó en que en principio comienza a dar resultados de forma contundente y la gente lo ve como un salvador, porque aquí acababan de salir de la guerra y estaba Alemania devastada, la gente se moría de hambre, algún documental nos cuenta que inclusive las hijas de las familias más renombradas se tenían que ver forzadas a la prostitución. Entonces llega Hitler, cambia el esquema, forza al Estado, llega con un discurso del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Eso no lo dijo él, pero suena idéntico a él, y lo dijeron los norteamericanos, pues. Lincoln, ¿no? Lincoln o Washington. Híjole, acuso desconocimiento. Se me fue en este momento la cita. Pero bueno, en este gobierno popular al 100%, en un partido que confunde sus ideologías de nuevo, pero comienza a apropiarse del poder a través de esta ideología nazi, a través de la política, a través de los curules de los representantes, y al final del día colocando en la Cancillería, a través de profecías autocumplidas, como la que cuando se quema el Reichstag, y bien, él termina siendo canciller, ¿no?, de la Alemania, y ahí comienza ya oficialmente Hitler en el poder absoluto, que después le fue muy característico. Sin embargo, la ideología siguió adelante y Hitler estaba obsesionado con el ocultismo, y era parte de una secta, un grupo de estudios que después se transformó en secta, que bueno, se denomina la Orden de Thule. Es por eso que mucha gente lo relaciona incluso con los masones, ¿no? O que decía que era masón, porque por ese gusto por el esoterismo, y por que si era miembro y después funda sus propias escuelas iniciáticas. No, pero eso es un hecho, y que es importante que quede claro. Hitler no fue masón. Si se lee sus libros que se llama Mi lucha, hay un discurso muy claro. La en contra, incluso. Sí, no, y de hecho hay novelas maravillosas como la del emblema del traidor, que es muy contemporánea, que habla sobre Hitler, sobre la persecución que tuvieron los masones, porque se le consideró sionismo. Es decir, que repetía algunos rituales y algunos, por supuesto, porque la francmasonería rescata los símbolos del templo construido por Salomón. Que era judío. Exactamente, para ejemplificar al hombre, al cosmos, al cerebro, al macro y al micro, y porque ahí nace la orden de albañilería, que se divide en 3 grados, aprendiz, compañero y maestro, y entonces, no es que sea sionismo, pero arranca sus explicaciones y tiene como base el templo de Salomón y su construcción. Un momento histórico y las herramientas del pueblo judío, ¿no? Exactamente, pero sin rendir pleitesía al pueblo judío, al mismo concepto de Dios. Por eso se homologa a gran arquitecto del universo, gran arquitecto, el que trazó el templo espiritual del hombre y el templo de Jerusalén, analogándole a la historia de su construcción. ¿Sale? Muchos dirían Gadu, el dios secreto de los masones. Ándale, ¿no? Que es volver a caer en un error, ¿no? Exactamente, que dicen que nuestro dios es Gadu. No, es una abreviatura para gran arquitecto del universo. Y no es nuestro dios, es la forma en la cual referimos a aquella inteligencia suma, a la causa primera que origina, sostiene y vivifica todo cuanto existe, ha existido y existirá. Ya si los hermanos le ponen Jehová, Jesús, Buda, Krishna, Ometeotl, Quetzalcóatl, vaya, yo que sé, son muy libres de hacerlo, pero la masonería busca esa nulidad entre las creencias
y sí una gran común unión en las vibraciones. Es como pongámonos de acuerdo por no ponerle nombre. Exactamente. Y utilizando las herramientas de la construcción, pues somos albañiles, Claro. se explica el universo y ahí está el gran arquitecto del universo. Y la obra que se toma para esa albañilería es el Templo de Salomón. Pero porque ahí nace el sistema gradual, Claro, sí. ¿sale? De aprendiz, compañero y maestro. Tan. Pero los masones fueron tremendamente perseguidos por Hitler, por Franco. Hay discursos grabados en Facebook, inclusive en YouTube lo puede encontrar, donde habla claramente en contra de los masones. Inclusive dentro del régimen nazi, los masones tenían su propia insignia, así como les bordaban la estrella de David a los judíos, color amarillo. Los masones tenían 2 triángulos encontrados, uno de un color y otro de otro, uno del amarillo, ¿no? Demostrado por sionismo y procesados por sionismo. Así que es importante que se sepa, y por aquí vamos a despegar, que Hitler no fue masón y que sus aliados no fueron masones, ya que era considerado estrictamente apegado a la religión judía, ¿no? Entonces se le dijo que era sionismo y no. Por desgracia fue malentendido, y ahí también murieron muchos, miles, cientos de miles de masones. Se hacía la cuenta de 18,000 que fue en una sola noche los que fueron apresados, una cosa así. Y en el transcurso, de estos millones de muertos en el Holocausto, vaya, ¿qué le puedo decir? Masones o no, fue terrible, fue algo que jamás se debe repetir en la historia. Por desgracia, nuestro género humano va a enfrentarse a un par de desgracias en lo sucesivo de su historia, puesto que es nuestra naturaleza hasta el momento. No hemos aprendido a cambiarla y a vibrar desde nuestra verdadera naturaleza, que es el de respetar al cosmos, a la naturaleza misma y a sus obras. Que ese fue el gran error de todo este concepto nazi Exactamente. Ese fue, pero bueno. El hombre ya era el hombre del año. Tenía la ideología, había salvado a una Alemania, a un pueblo, y de pronto decidió no hacerlo florecer hacia arriba, sino expanderlo. Y perdió las dimensiones. Si hubiera, relegado a los judíos a un área, aún así hubiera sido un acto beligerante, pero no los hubiera tocado, la historia sería completamente diferente. Algo así, ¿no? Exactamente. Pero se salió completamente de control la bestia. Sí, esa bestia, ese morbo, ese ego humano, la autosatisfacción, el hambre ya de la carne del hombre, que va arrasando con los pueblos, y de pronto se convirtió, pues en efecto, en una gran bestia bíblica, ¿no? Se convierte precisamente en esas tantas cabezas y en esas tantos cuernos y en esas proyecciones que se hacen sobre las revelaciones de lo que pudiera ser una bestia. Y es que no estamos esperando al dragón, estamos esperando a Godzilla que venga y se manifieste y ahí viene. No, es una sola cosa, un país egregor, una sola bestia alimentada por la satisfacción de venerar un solo hombre. Se convirtió en heliocéntrico y evidentemente ejercía un poder, un control a través de símbolos ocultos. Sí, al final fue eso, ¿no? Es decir, llevó lo que era la idea a la carne y aún peor, a las armas, ¿no? Entonces acabó haciendo lo que era una transformación política, cultural y religiosa, porque al final del día era también un asunto religioso, a un asunto bélico, y ese fue pues, el grave error, ¿no? Y estamos hablando de este gran monstruo que es la ideología nazi, pero cómo se creó, qué la mantenía de pie. Regresamos con esto y más aquí por sabersinfin.com, en verdadera ciencia en vivo para todo el mundo.